forma. Así Homero es. Castañer, preséntelo usted Así es. y dele paso a Mauricio porque Claro que sí. para que trabaje desde allá de donde está. Gracias. Damos la bienvenida a Homero Castañer, quien es director de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. El día de ayer se reunieron los alcaldes del país. Homero, buenos días. Bienvenido a Diálogo de Radio 99. Te doy paso, Mauricio, para que tú inicies esta entrevista. Sí, muchas gracias, Daniel, y un abrazo, Homero. Un gusto tenerte por aquí. Ojalá que todos los miércoles tengamos noticias de AME para poder conversar contigo. En todo caso, conversamos hace una semana y ¿qué ha cambiado de esa semana para acá? Más allá del llamado ya un poquito más sonoro de la Asociación de Municipalidades del Ecuador al gobierno nacional de que miremos un poquito esta realidad que está viviendo el municipalismo, porque como te lo decía la semana pasada, la seguridad ciudadana no solamente está en romper puertas y entrar a hacer allanamientos, ni tampoco está la seguridad ciudadana en función de mandar los militares a la calle. La seguridad ciudadana está compuesta por varios factores, que es la seguridad ciudadana, la seguridad fronteriza, la seguridad jurídica, y en ese aspecto la seguridad jurídica se enmarca dentro de todo el municipalismo. Tiene que tener, debe tener, tiene derecho porque son recursos generados por cada uno de los municipios del país, pero que vemos que esta mora sigue incrementándose sin visos de solución y adicionalmente a ello con la preocupación de que hay ya alcaldes muertos, funcionarios muertos, asesinados, llamemos así, y esto es producto de actividades mafiosas, no necesariamente de las personas involucradas en el municipalismo, sino de quienes obviamente tienen la necesidad de entrar en otras actividades producto de esta mora. Esto de aquí es un tema complejo. Dime qué ha cambiado un poco de la semana pasada para acá. Un abrazo. Igualmente, un abrazo, buenos días, Mauricio, a todos quienes están ahí en I99, un gusto compartir este diálogo. Bueno, ha cambiado algunos temas, ¿no? Primero, la deuda se ha incrementado, ya se venció un mes más, la deuda supera los 1.300 millones de dólares con el municipalismo ecuatoriano. También la ministra Palencia hizo la presentación de un programa para la gobernanza local y seguridad ciudadana en Guayaquil con algunos alcaldes, con la prefecta del Guayas. Y lo que tú mencionas, el día de ayer se dio un Consejo Nacional de AME para tomar resoluciones frente al tema de seguridad, de los atentados que están recibiendo funcionarios municipales, concejales, alcaldes. El día de ayer, uno más, el alcalde de Tozagua, en Manabí, quien recibió en su domicilio una amenaza de muerte. Y tomamos resoluciones, los alcaldes y alcaldesas del país tomaron la resolución, primero, de marchar el día 10 de abril, una marcha pacífica exigiendo seguridad, paz y los recursos que necesita el municipalismo del Ecuador. Vamos a concentrarnos acá en la ciudad de Quito el miércoles 10 de abril y decirle al gobierno nacional, es insostenible la situación de algunos municipios, tenemos que recibir los recursos que nos corresponden por ley. La segunda resolución fue frente a este plan de gobernanza presentado, el cual no ha sido construido con el municipalismo, decirle, construyámoslo desde la realidad local. No es lo mismo lo que vive el cantón de Yanzasa o el cantón de Palanda, o lo que vive el cantón de San Lorenzo, o el cantón de Muisne, o el cantón de Pedernales. Es decir, se tiene que trabajar de acuerdo a la realidad local para poder ser efectivos. Y algo importante, este plan presentado por la ministra de Gobierno tiene dos temas que le faltan en esas 20 páginas. Plazos de ejecución y lo más importante, recursos. Ningún plan, ninguna política pública se puede ejecutar si no se tienen los recursos para que sea efectivo y pueda establecerse una ejecución efectiva. Y tercero, vamos a asistir a la Asamblea Nacional para pedir que se
ponga en segundo y definitivo debate el proyecto de ley que presentó en el entonces asambleísta Henry Krofler, que tengo que reconocer que ha sido un defensor del municipalismo. Él, por ejemplo, fue el autor del proyecto para que el IVA se quede en las municipalidades, en los gobiernos provinciales, y ahora está listo un proyecto de ley, Mauricio, para garantizar la transferencia de los recursos a los GATS municipales, provinciales y parroquiales directamente, sin necesidad de pasar por una discrecionalidad del ente rector, el Ministerio de Economía y Finanzas, porque manda así la ley. Del todo el presupuesto general del Estado, el 21% de ingresos permanentes y el 10% de ingresos no permanentes tiene que ser transferido a los GATS, porque ese es el modelo de Estado en el que estamos, descentralizado. Y no puede ser que mes a mes estemos golpeando las puertas de finanzas a decir, transfiéranos los recursos. Volvemos a un tema centralizado que contrarresta el modelo de gestión del Estado ecuatoriano. Tu micrófono, Mauricio, tu micrófono. Perdón, justamente lo que hablábamos hace un momento, que los recursos son generados por las ciudades, los cantones, los municipios, y esto tiene una composición legal perversa, como decía, que se tienen que viajar esos recursos para ir a una caja común para ser devueltos. Eso es un paso innecesario que fue creado en algún momento para justamente evitar esa descentralización, y hoy estamos viviendo cuáles son esas consecuencias. Pero lo más preocupante de esto, antes de dar paso a mis compañeros en cabina, es que lo que dijo ayer el presidente de la Asociación de Municipalidades es correcto y es lo que hablábamos hace un momento. ¿Quiénes son los que están más cerca de la ciudadanía en cada una de sus ciudades, cantones? Es el municipio, es el alcalde, es quien está más en contacto con la realidad de la gente, es el que está en territorio permanentemente viendo las necesidades que tiene cada uno de los cantones del país, y que no se los tome en cuenta en un proceso de estructuración de un plan que va hacia proteger a esos ciudadanos, a mí particularmente me deja dudas, no ni siquiera de la existencia del plan, sino que ese plan sea aplicable, más allá de que no sabemos con cuántos recursos se cuenta y con qué plazo tenemos, porque los ciudadanos estamos desesperados. Vivimos una falsa tranquilidad durante 35, 40, 50 días y hoy estamos ya viviendo que cada día tenemos noticias, hemos subido de 6, 7, 8 muertes violentas cada 100.000 habitantes a casi 50. Entonces eso ahí es parte de todo este proceso de descomposición que lo genera la economía, el mal manejo de la economía, y por allí yo creo que viene el cascabel que hay que ponerle al gato. Doy paso a cabina, no sé si Ramiro o Daniel continúa, por favor. Homero, ¿cómo estás? Ramiro Cepeda te saluda. Ramiro, buenos días, un gusto saludarle. El gusto es mío, Homero. Vamos a un tema, vamos al meollo del asunto. Hay que desconcentrar la economía del Estado y, como decía Mauricio, acercarla más a los municipios. Pero ¿cuántos municipios pueden sobrevivir con esta desconcentración sin que tenga directamente un apoyo adicional por parte del Estado? Me voy a explicar mejor. Hay un reparto de dineros que ya están con preasignaciones dadas por ley, por constitución, por norma. Pero a esto en algunos municipios termina siendo insuficiente. La AME tiene mapeado cuántos podrían ser autosustentables con este tipo de ingresos y cuántos no. Efectivamente, a ver, el 85% de municipalidades del país son consideradas de medianas a pequeñas. Esto de acuerdo a los ingresos que reciben y al número de habitantes. Existen realidades diferentes y hay que decirlo, es decir, hay municipios grandes, de las 10 ciudades más grandes del país, que tienen ingresos suficientes no solo para ser autosustentables, sino incluso para generar inversión. Pero hay municipalidades medianas y pequeñas que, por ejemplo, no sobrepasan el $1.000.000 de presupuesto anual. Y eso significa garantizar las 14 competencias que tienen los municipios, es decir, agua potable, saneamiento, el tema de control de tránsito, de ordenamiento territorial, catastros,
incluso garantía de derechos, Ramiro. Las municipalidades, a través de las juntas cantonales, garantizan los derechos para niños, niñas, adolescentes, mujeres víctimas de violencia. Es decir, municipalidades que reciben $80,000 mensuales y que sirve para garantizar, por ejemplo, el pago de los 60 empleados para garantizar esas competencias. Esa es la situación gravísima que están viviendo, por ejemplo, nos decía una alcaldesa. Yo, este momento ya no tengo, este rato me han cerrado el crédito, ya no puedo pagar combustible y no puedo garantizar el servicio de recolección de residuos sólidos, de basura. Y eso es lo que nos ha impulsado a decirle, gobierno, no estamos pidiendo dádivas, necesitamos los recursos que por ley nos corresponden y necesitamos sentarnos a establecer un plan de pagos porque no puede seguir esto convirtiéndose en una bola de nieve. Pero hay una realidad. Los ingresos son limitados y está claro que no alcanza para ser repartido entre todas las asignaciones que tiene que dar el gobierno nacional. Hay retrasos con sus proveedores, pero el gobierno sí se preocupa de tener al día su nómina, mientras no le interesa en alguna parte la nómina de los municipios ni de los GATS provinciales, de la prefectura. Por tanto, si hacemos lo que debe de ser, que es que esto llegue fluido a los municipios, se descalza alguna parte de la economía central del gobierno. Este descalce traería problemas políticos. Entonces, ¿cómo solucionar de una vez por todas para que esto, cuando el dinero está, pueda repartirse de manera ordenada y oportuna, y cuando no está, todos sufran por igual el flagelo o el tema del desabastecimiento de la liquidez, sino que sean unos los que sufren y otros los que no lo hacen? A ver, históricamente se ha dado, cuando ha habido esta falta de liquidez en la caja fiscal, meterle la mano al dinero de los municipios, de los consejos provinciales, de las juntas parroquiales. Y eso ya no puede seguir siendo un eterno viacrucis de que cada gobierno que viene y que tiene problemas de liquidez toque lo que no garantiza un modelo descentralizado de país, ¿sí? Y para eso nosotros, repito, estamos impulsando en que se ponga ya en debate y que se apruebe en la Asamblea Nacional la garantía de recursos. Es decir, a ver, tendré que solucionar los otros temas, tendré que ver cómo planifico mi gasto de inversión como gobierno nacional, pero el dinero de las municipalidades y gobiernos provinciales no los puedo tocar. La realidad municipal es compleja. Y toda vez que ahora estamos en un problema de inseguridad, que es tal vez el problema más grave que le interesa a los ecuatorianos, los municipios podemos ayudar. Los municipios, mire, hemos visto, desde cuando fueron candidatos los alcaldes, los prefectos, hablaban de inseguridad, se apoyen en combustible, con vehículos, con motocicletas, con cambios de aceite, para que tenga la Policía Nacional. Pero este rato, si no tengo para mis necesidades básicas, peor puedo irradiar para políticas públicas que vayan a combatir la inseguridad. Esa es la responsabilidad del gobierno y para eso, me imagino, fueron electos y quisieron estar en el gobierno nacional y ellos tendrán que asumir eso. Cuando llega un alcalde y asume una responsabilidad de administrar una ciudad, también recibe deudas, no solo recibe carne, recibe hueso y tiene que dedicarse a poner la casa en orden. Y ahora el gobierno nacional, con estas leyes que aprobó la Asamblea Nacional, esperemos le dé la liquidez, la subida del IVA, los impuestos que van a poner a los bancos, a las cooperativas, a las empresas, para que ya no haya pretexto de ponerse al día con el municipalismo del país. Listo, le paso a mi compañero Daniel Solórzano, Homero. Conmigo un gusto. Gracias, Ramiro. Homero, históricamente el municipalismo tuvo unas figuras bastante importantes a nivel nacional. Recuerdo a Jaime Nebot, Paco Moncayo, en su momento el Corcho Cordero, Auqui Tituaña, para nombrar una serie de alcaldes históricos de ciudades fuertes que en su momento apuntalaron
la descentralización de los recursos y también evidentemente reforzar al municipalismo como un sistema de administración de lo público directamente en lo local. Sin embargo, hemos visto, o yo particularmente he visto, que no hay liderazgos como los ya mencionados en la actual administración, no en la actual administración, sino en el conjunto de alcaldes del país. Eso quizás hace perder peso al municipalismo respecto al gobierno, Homero. Bueno, mire, hay realmente autoridades que son ejemplo de administración desde sus municipios, ¿no? Que han logrado eficiencia en la salud financiera, que han logrado establecer políticas públicas, incluso que son ejemplo no solo a nivel local, sino a nivel internacional, como AME en el tema de poder establecer un compartir de políticas públicas. Hemos visto que aquí en el Ecuador hay proyectos que se están ejecutando desde lo local que son dignos de ser replicados, ¿sí? Tal vez la situación compleja que ahora se vive ha hecho que, el hecho de estar mendigando recursos no puede darse. Pero es que a eso voy. Había alcaldes que decían, no vamos a mendigar, vamos a paralizar la ciudad, y eso era una medida de presión, pero yo ahorita no veo alcaldes con esa decisión. Usted me dice que sí, seguramente hay buenos administradores, pero no hay alcaldes con peso político que le digan al gobierno, basta señor, basta, tiene que darnos lo que nos pertenece. Eso ya no hay. ¿Cuáles son esos liderazgos, Homero? ¿Dónde están? ¿En qué ciudades están? Yo entiendo que hay alcaldes que están viendo hacia adentro porque evidentemente recibieron municipalidades con enorme déficit, con deudas, con problemas, etcétera, etcétera, y lo primero es sanear. A propósito que vamos a cumplir un año de los actuales administradores municipales en varias ciudades. Yo lo entiendo, pero yo no he escuchado a ningún alcalde con ese peso y esa vehemencia que le he nombrado a algunos de los alcaldes que ya he mencionado. No los veo. Entonces, ante eso me da la impresión de que están como que sentaditos esperando de que buenamente el gobierno les dé ahí cualquier sueldo que les sobre. ¿Cuál es la realidad de eso? ¿Hay una forma de ejercer presión más allá del anuncio que nos ha dicho para en estos próximos días? Mire, hemos sido empáticos en entender que era un gobierno que estaba iniciando, que es un gobierno que esperaba aprobar leyes económicas urgentes, un gobierno que tenía que asumir muchas responsabilidades, y entre esos hubo el decreto del conflicto armado. Nosotros hemos esperado pacientemente, pero cuando ya han pasado 150 días y tenemos deudas desde noviembre del año pasado, el municipalismo va a levantar su voz. El municipalismo la próxima semana hará una gran marcha, una marcha para decir aquí estamos, necesitamos los recursos y necesitamos que esos recursos se transfieran porque nos corresponden. Ustedes son solo custodios, y el gobierno tendrá que escuchar al municipalismo porque el nivel más cercano del territorio a la gente son los alcaldes y alcaldesas del país. Sí, señor. Aquí hubo grandes luchas por el municipalismo justamente para garantizar que el derecho o los recursos de los ciudadanos llegue directamente a los ciudadanos. No podemos aquí retroceder en el tiempo hace 4 décadas atrás, donde estamos mendigando al gobierno central que nos dé nuestros propios recursos. Eso ya no cabe en un país que está descentralizado y desconcentrado. Absolutamente, y es por eso que nosotros hemos marcado una hoja de ruta que tiene que ver primero con garantizar la vida de los alcaldes y alcaldesas del país, de los funcionarios municipales. Segundo, que los recursos lleguen no solo porque el gobierno priorice que lleguen, sino también en el tema legal, es decir, un trabajo que va desde la Asamblea Nacional, el municipalismo, el gobierno nacional, para que esos recursos no le beneficien a la gestión del alcalde o alcaldesa, sino le beneficien a la gente, porque la gente que no recibe obras y servicios de calidad, que no recibe la posibilidad de tener
la atención en territorio, definitivamente es la gente perjudicada. Okay. Y hacia eso nosotros vamos a apuntar. Escucho entre líneas cierta causa que podría ser el hecho de no entregar los recursos. ¿Habrá quizás un celo por parte del gobierno de no permitir que estas figuras locales crezcan como crecieron en su momento? No quisiera pensar eso, porque sería realmente impresentable que haya un tema de discrecionalidad en ese sentido, ¿no? Es decir, este momento, un alcalde, una alcaldesa que llega a presidir un municipio, que llega a administrar una ciudad, deja de llevar la bandera azul, roja, blanca, amarilla de un partido político, se pone la bandera de ese cantón y el municipalismo entero, la bandera del Ecuador. Este momento, pensar en temas políticos sería impresentable frente al tema de que no haya la transferencia de recursos. Sin duda, Homero, todo el éxito del mundo se embarca en un tema político, más allá de exigencias legítimas por parte de los alcaldes, por parte de los cantones. Sin duda es un pulso político el que va a empezar la Asociación de Municipalidades y los alcaldes en general, porque es eso, es pulsar con el gobierno para que efectivamente entreguen los recursos. Éxitos y que los alcaldes, por cierto, tengan el resguardo que deban tener en virtud de la delicadeza de sus actos. Que tenga buen día, Homero. Gracias por estar en diálogo. Gracias, Daniel. Un saludo nuevamente a Ramiro, a Mauricio. Un lindo día a todos. Gracias, muy amable. Ramiro, tiempo de... Claro, de las menciones publicitarias, claro que sí. ¿Sabe usted?